que ha realizado este grupo de estudiantes, pues, a partir del febrero hasta el 28 de junio, en que se consolidó, podríamos llamarlo, la Organización Venezolana de Becarios en el Reino Unido. Entonces, aquí se presenta un breve, detallado informe sobre y no querías aprovechar esta oportunidad, y si con la venia respectiva suya me otorgo pues esa venia, debido a que yo estoy bastante seguro de que el ministerio que a su cargo usted dirige es el ministerio más clave en la formulación de la política económica del Estado venezolano. Usted como secretario y como responsable de esa secretaría y esa asesoría técnica de la Presidencia de la República, ha afirmado muchas veces de que públicamente de que sacar el desarrollo del país del simple economicismo, de la simple producción, de la simple estadística del Producto Territorial Bruto, para volcarlo hacia categorías superiores, asegurando su financiamiento, sus tecnologías y sus posibilidades de instrumentación. Un tema que reviste gran importancia para Venezuela y que ha sido bastante controversial, como ha sido el quinto plan de la nación. Conscientes estamos de que somos un país más que subdesarrollado, un país subplanificado, y por lo tanto nuestro destino económico se fundamenta en el desarrollo de proyectos a gran escala. Yo quisiera que el ministro Gumersindo Rodríguez nos dijese en breves palabras, como él considere, cómo está marchando este quinto plan de la nación y qué proyectos dentro de ese esquema, pues, de formulaciones para el desarrollo de Venezuela están concebidas, pues, a corto plazo. Bueno, quisiera en primer lugar decirles que mi mayor interés estaría en poder oírlos el mayor tiempo posible, pero desgraciadamente los compromisos ya preparados con suficiente anticipación con el gobierno británico me obligan a tener que atenderlos y no poder tener más tiempo con ustedes. También les sabría agradecer que utilicemos con bastante eficiencia uno de los factores más escasos que nosotros tenemos. Desgraciadamente no hay sino solo 24 horas en el día, y afortunadamente esta es la riqueza que está mejor distribuida, porque a todos nos toca exactamente lo mismo. Así que yo les exigiría la mejor utilización del tiempo. Creo que en el planteamiento que acaba de hacer Quiroz hay cosas muy importantes, por supuesto, y que debiéramos dedicarle más atención en el futuro. Pero yo quiero referirme brevemente a dos: el problema de estas organizaciones y su vinculación, pues, con los intereses del estudiantado del programa Gran Mariscal de Ayacucho, y en segundo lugar, pues, la materia correspondiente al desarrollo contemplados en el Plan de Desarrollo Nacional o Quinto Plan de la Nación. Con respecto a lo primero, yo no creo que nosotros debiéramos pensar que el estudiante tiene que estar desvinculado de las grandes realidades sociales y de las grandes realidades políticas del país, entendiendo estas realidades políticas y estas realidades sociales como, es decir, en su sentido trascendente porque la transformación de un país no puede hacerse en otra manera que desde las posiciones de poder, y ese poder puede tenerse en la política, en la economía o en la cultura. Y precisamente ustedes, como beneficiarios de este programa, que pertenecen a las clases de menores recursos del país en su mayoría, tienen que cumplir una gran función en la distribución del poder en Venezuela, porque las estructuras tradicionales nuestras daban el acceso a la educación
superior sobre todo a quienes procedan de las clases que pudieran, por una parte, terminar sus estudios de educación primaria y de educación secundaria, y por la otra sostener sus estudios a nivel universitario. De manera que al pasar en las sociedades contemporáneas el poder a los que dominan la ciencia y la tecnología, las clases que antes dominaban el poder económico, al tener el acceso a estas fuentes del poder contemporáneo, seguían controlando el poder en general en todos los órdenes de la vida social. Un objetivo trascendente de este programa es poner el poder tecnológico y el poder científico en las sociedades contemporáneas en las manos de aquellos jóvenes procedentes de las clases de menores recursos del país. O sea que una de las funciones del programa no es tan solo formar venezolanos, formar lo que se dice convencionalmente capital humano, para aplicarlo mecánicamente a los procesos tecnológicos. Eso es muy importante, por supuesto, para el progreso del país, para aumentar la producción y la productividad del país, que son la fuente realmente del bienestar de los venezolanos. Sino que la función trascendente de transferir a manos del pueblo gran parte del poder en la economía, en las finanzas, en la ciencia, en la cultura y en la política es de una gran importancia. Pero esto debe entenderse en el sentido de despertar la vocación por el poder, o sea, por tener una posición dirigente en los distintos procesos de la vida nacional. Y nosotros estamos conscientes de que ustedes van a desempeñar esa función y van a sustituir a las generaciones anteriores, porque no solo el proceso biológico así lo determina, sino porque van a tener en sus manos los capitales más importantes, que son los capitales tecnológicos y científicos de esta época. De manera que la disposición de tener posiciones importantes en los distintos órdenes de la vida nacional es, en cierta medida, cuando pensamos en términos de la distribución del poder en la sociedad, una función política trascendente. Ahora, pero esto no debe confundirse con la función política partidista. Los partidos son muy importantes dentro de una nación democrática, dentro de una sociedad pluralista como es la sociedad venezolana. Con todo el respeto que nos merezcan los partidos, y con todo el respeto que nos merezcan este tipo de instituciones, los partidos son, como quienes las integran, los hombres transitorios en la vida de las sociedades. Los hombres y los partidos pasan, cambian, se modifican, en cambio que la nación permanece. Y ustedes tienen que pensar en el sentido político trascendente de participar en cualquier posición que sea en función del interés de la nación, porque esa es su misión en la sociedad. En cambio que tratar de parcializar desde el punto de vista político la actividad que usted representa no le haría un gran beneficio al país. Porque uno puede cumplir su función política, porque esa es una actitud ante la misión que le corresponde cumplir en la sociedad. Pero uno debe cumplirla tomando en cuenta que por encima de su función política, por encima de su vinculación política, por encima de sus compromisos políticos, por encima de sus intereses políticos, me refiero a políticos en el sentido partidista, están los intereses fundamentales de la nación. Y es a estos intereses a los que uno debe subordinar su conducta. Con respecto al problema de cómo marchan los planes de desarrollo nacional, quiero decirles pues que somos bastante optimistas, porque el plan de la nación se basa fundamentalmente en realidades en marcha. No son utopías, sino programas que se están desarrollando y que procuran
lograr la transformación de Venezuela, pero una transformación que no beneficie a pequeños grupos de la sociedad, sino que distribuya sus resultados equitativamente entre todos los venezolanos. Pero yo le diría a ustedes que el plan de la nación depende menos en sus efectos de largo plazo de nosotros, a quienes corresponde en este momento la función dirigente, sino que como se refiere a grandes proyectos, a grandes realidades que trascienden el periodo durante el cual se ejecuta el plan, porque los proyectos de desarrollo hidroeléctrico de Venezuela no terminan con el Guri, sino que se proyectan hacia el Uribante, se proyectan hacia el Caura, que tiene mucho más riqueza hidroeléctrica que la que tenemos nosotros, la que estamos aprovechando en la actualidad. Que los programas de desarrollo petrolero en Venezuela no se refieren tan solo a la explotación de las cuencas tradicionales, sino por ejemplo a la explotación de la faja petrolífera del Orinoco, que trasciende el periodo de este plan. Que los grandes desarrollos siderúrgicos en Venezuela trascienden el periodo de este plan, y que realmente no es a nosotros, que somos iniciadores, a quienes nos va a corresponder determinar el éxito del plan. El éxito del plan se medirá por los beneficios y cómo se distribuyen, y que eso será a ustedes, que son realmente los que van a tener la mayor función en el desarrollo, en el manejo de esos proyectos y de esas realidades, a quienes corresponde asegurar el éxito de esas estrategias y de esos programas en marcha. No es que estemos transfiriendo la responsabilidad a ustedes, sino que le estamos señalando el camino, en el sentido de que la responsabilidad que hoy tenemos nosotros es muy pequeña en relación con la responsabilidad que le va a corresponder a ustedes de poner a producir esos proyectos, pero no a producir riqueza para pequeños grupos de la sociedad, sino para la nación entera, para todas sus clases, y con preferencia para las clases que necesitan más el desarrollo, clases de las cuales afortunadamente viene la mayor parte de ustedes. En el contrato que tenemos firmado los becarios de la Fundación Ayacucho con la Nación Venezolana, hay una cláusula que indica la obligatoriedad del becario a estar a la disposición del Estado venezolano por el mismo lapso de tiempo por el cual fue becado a regresar al país, habiendo finalizado el curso objeto de su beca. El objetivo primario del programa de becas es la formación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo del país en sus áreas prioritarias. Tenemos la inquietud en conocer si el Estado venezolano, al enviar sus becarios al exterior a estudiar las diversas materias, ha hecho una evaluación a priori de las necesidades reales, actuales y futuras de estos recursos humanos en formación, a fin de evitar el riesgo de una saturación del mercado de trabajo en determinadas ramas, ya que existe cierta incertidumbre en si se va a encasillar al nuevo profesional en trabajo de tipo burocrático, en el caso específico donde no se le puede ubicar en algo acorde a sus calificaciones profesionales, y no en un área donde pueda desarrollar a plenitud sus capacidades adquiridas gracias a la beca otorgada por el Plan Gran Mariscal de Ayacucho. Gracias. Una de las cosas que nos preocupó en el momento de iniciar el programa era garantizar el trabajo de los becarios una vez que culminaran sus carreras, para evitar el espectáculo doloroso de considerables inversiones en capital humano que después no fueran a utilizarse debidamente en el país. De allí esa previsión que se tomó para que prestaran sus servicios en el Estado desde un punto de vista general, no como una cosa estrictamente compulsoria. Evidentemente que con posterioridad a la iniciación del programa, las grandes inversiones que está realizando el Estado venezolano, sobre todo en los grandes proyectos de petróleo, siderurgia, petroquímica, metalurgia, agricultura, riego, etcétera, han creado una demanda de personal técnico calificado que no resulta difícil satisfacer, porque no contamos con estos recursos. Cuando se enviaron los estudiantes del Mariscal de Ayacucho, se hizo una evaluación preliminar de las principales demandas de recursos humanos en el país por los diferentes sectores, y en base a eso se establecieron las prioridades para asignar las becas correspondientes, y eso determinó en gran medida la composición en cuanto a especialidades que ustedes pueden conocer en la información que tenemos en la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Ahora,
Pensar, por ejemplo, que el Estado venezolano va a tener el monopolio, la exclusividad en el uso de los años iniciales después de sus estudios los becarios, no es correcto, porque Venezuela es una e indivisible, y el sector privado y el sector público forman parte de la misma nación, y un venezolano que trabaje en el sector privado, y sobre todo en aquellas áreas del sector privado que contribuyan al desarrollo económico, al progreso del país, tiene tanta importancia como uno que trabaje en el sector público en esas áreas prioritarias. De manera que no hay el peligro de que podamos nosotros congelar en la estructura burocrática para lograr el cumplimiento de esta norma estrictamente formal a los recursos humanos que estamos preparando con tanto esfuerzo de parte de ustedes y de parte del Estado venezolano. Pero en la Fundación Mariscal de Ayacucho, por supuesto, se organiza la bolsa de trabajo para facilitar la vinculación inmediata del becario con las unidades productivas del país, donde puedan utilizar con mayor eficiencia y con mayor productividad sus capacidades. Pero esto va a ser cada vez menos importante, y va a ser menos importante porque la demanda de recursos humanos en el país es de tal magnitud que ustedes podrán encontrar ubicación sin mayores problemas apenas lleguen al país, y ello, les repito, se revela con la importación selectiva de mano de obra que estamos realizando hoy. Y si nosotros hacemos esa importación selectiva hoy de mano de obra extranjera, pues con muchísimas más razones habrá menos problemas en colocar este capital humano altamente especializado que ustedes van a representar. Yo diría que ustedes no necesitarán en Venezuela en el futuro una bolsa de trabajo que los ubique, porque en gran medida la bolsa de trabajo para los venezolanos que no han podido capacitarse serán ustedes, que en las distintas actividades productivas habrán de crear no solo más riqueza, sino más empleo para la mayoría de los venezolanos. Mi nombre es Raúl Senior y curso Tecnología de Producción y Administración de Empresas en la Universidad de Brunel. En este país se ofrecen a nivel de pregrado los cursos teóricos de 3 años y los cursos combinados teórico-prácticos con duración de 4 años, llamados Sandwich Courses. El tiempo y duración dedicado al trabajo teórico y al entrenamiento industrial varían de acuerdo a las modalidades internas de cada universidad. Por lo general, en un curso de 4 años se dedican 3 a lo teórico y 1 al entrenamiento. Los que estamos cursando activamente este tipo de curso hemos podido apreciar el inmenso valor de estos entrenamientos o pasantías en las industrias británicas, tanto para nuestra formación profesional como para la transferencia tecnológica hacia nuestro país. Ahora bien, debido a las condiciones particulares de la economía británica, especialmente por el alto nivel de desempleo, se ha presentado el problema de que, a pesar de los buenos oficios, tanto de la delegación de la Fundación Ayacucho en el Reino Unido, como de los departamentos de entrenamiento industrial actuantes en cada universidad o politécnico, al llegar el tiempo previsto para los entrenamientos o pasantías, estas se han conseguido a última hora, en algunas ocasiones muy apropiadas, pero en otras no llenan las condiciones mínimas para el buen entrenamiento. En vista de este problema actual, nos preguntamos si a nivel de Estado venezolano a Estado británico, usando los canales de los ministerios correspondientes a la materia, se pudiera instrumentar una especie de convenio para facilitar a las universidades o politécnicos y a la Fundación, con suficiente antelación y estudio de necesidades, los cupos en las industrias británicas para los mencionados entrenamientos o pasantías. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su planteamiento. Creo que evidentemente estos cursos, donde hay una combinación de la enseñanza teórica con la enseñanza práctica, son los más convenientes para la preparación de los recursos humanos altamente calificados que necesitamos nosotros en el país. Se entiende que los problemas que puede confrontar un país como la Gran Bretaña en el momento actual, sobre todo los que se refieren a la ocupación de su mano de obra,
pudieran presentar esas dificultades. Yo creo que la situación por la que pasa la economía británica en la actualidad es transitoria. Esta es una economía de un gran potencial que está pasando por una serie de dificultades de carácter financiero, pero que una vez que se hayan resuelto estos problemas de carácter financiero, la vitalidad real de la economía británica es tal que le permitirá superar estos problemas y, visto a largo plazo, la situación será mejor y no tendrá estos aspectos negativos. Pero aún partiendo de ellos, debemos ser optimistas. Las relaciones entre el capital y la tecnología británica con el país son cada día más estrechas. Ello se produce no solo por el hecho de el gran potencial tecnológico de Gran Bretaña, sino por la particular estructura de su economía, donde existe un sector público muy poderoso en las industrias básicas como la electricidad, el acero, el carbón, el petróleo, que permite hacer una mejor relación con el proceso de desarrollo de las industrias básicas en Venezuela, que por razones que todos conocemos está en manos del Estado. De manera que las grandes industrias del Estado británico constituyen un factor muy importante en que nosotros podemos apoyar el desarrollo de las grandes industrias básicas en las mismas áreas del Estado venezolano. Nosotros tenemos una empresa petrolera nacionalizada que es pues uno de los grandes consorcios petroleros del mundo hoy, porque unificó con la nacionalización las empresas petroleras dispersas, y Gran Bretaña tiene una empresa petrolera nacionalizada que está realizando operaciones de gran interés para nosotros, como son por ejemplo las operaciones de explotaciones de costa afuera en el Mar del Norte, que va a ser de una gran utilidad para nosotros para las exploraciones costa afuera en la plataforma continental. De manera que la formación de técnicos nuestros, por ejemplo, en petróleo y en estas operaciones de una gran complejidad logística, nos será facilitada por la conexión que se puede hacer de estado a estado. Por ejemplo, tomando el caso en el petróleo. En el caso de la industria del acero, las relaciones entre la British Steel, que con la Corporación de Guayana y con la Siderúrgica del Orinoco, y las que estamos estableciendo con la nueva siderúrgica del Zulia, vamos a establecer en el Zulia un nuevo complejo siderúrgico similar al de Guayana, nos permitiría también en materia siderúrgica establecer la misma conexión. Y así en petroquímica, por ejemplo, la empresa petrolera del Estado británico está preparando un convenio con la empresa petrolera del Estado venezolano para la producción de bioproteínas en el país a base de petróleo. Y hay otra serie de convenios para lograr la participación de la empresa petrolera británica en el desarrollo petrolero y petroquímico de Venezuela. Yo podría citarle muchas instancias más de esta relación entre el Estado británico y el Estado venezolano, dada por el hecho de que ambos manejan industrias básicas, y allí se facilitaría naturalmente la comunicación para lograr entrenamiento en estas empresas. Ello se fundamenta en el hecho, tal como lo he podido comprobar en las reuniones con los ministerios de la economía en este país y con los directorios de las grandes empresas de las industrias básicas, en que ellos están dispuestos cuando tienen interés en Venezuela, cuando están relacionados con el país, cuando tienen inversiones en el país, cuando tienen contratos de asesoría, de tecnología con el país, en entrenar la mano de obra venezolana en Gran Bretaña. El problema se dificulta más cuando son en actividades controladas por la empresa privada. Pero yo entiendo que la mayoría de ustedes estudian disciplinas que en una u otra forma se conectan con actividades desarrolladas por empresas públicas en este país, aún en el caso de aquellas actividades privadas donde la situación sea diferente. El gobierno venezolano intercederá a través de los canales correspondientes
para facilitar la utilización de la experiencia industrial de Gran Bretaña para la formación de nuestros estudiantes que realicen los cursos señalados por usted. Ernesto Santos, de la Universidad de Brunel. La Sociedad Venezolana de Estudiantes de la Universidad de Brunel saluda muy calurosamente al doctor Gumercindo Rodríguez, jefe de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, y le desea éxito en su visita a Londres. Hace más de 2 años que no tenía la oportunidad de tener cerca al doctor Rodríguez. Me dio una muy buena impresión la primera vez que visitó esa oficina en Cordiplan, cuando recibí un conjunto de planillas de sus manos para ser llevadas al sistema de procesamiento del programa de becas, y la respuesta que tuve ante algunas tarjetas que aparecían encabezando las planillas era que el proceso era imparcial y que las planillas debían procesarse sin ningún tipo de recomendación. Quisiera plantear una pregunta en relación con el problema tecnológico, con el problema de la dependencia tecnológica, que los estudiantes de la Universidad de Brunel hemos tratado de plantearlo. La pregunta es la siguiente. Una de las metas del gobierno nacional, así como de todos los venezolanos, es la independencia económica y tecnológica. Nosotros los becarios tenemos que jugar un papel muy importante en la consecución del objetivo mencionado. Sin embargo, existen algunos detalles en el marco de la planificación, el cual me atrevo a hablar, aunque soy un ignorante en esa materia, y se trata en función de la relación existente entre las pautas del Plan de la Nación, del cual usted es el principal responsable del diseño, y la vinculación que ese plan tiene con el problema de la dependencia tecnológica y con la eterna aspiración de los venezolanos de que definitivamente se logre la independencia tecnológica para nuestro país. Al cumplirse el aniversario del primer año del Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, en el cual se sentaron las bases para un plan nacional que rompiera con la dependencia, el CONICYT publicó un documento titulado Síntesis de los lineamientos generales de la Estrategia Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, periodo 76-80, en el cual se recogen muchos de los planteamientos y conclusiones del mencionado evento. Esta fue una declaración que apareció en el Nacional el día 7 del 76, hecha por Rodolfo Quintero, el doctor Rodolfo Quintero, uno de los organizadores del evento. La declaración dice así: nuestro